Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? Bienvenidos. En Charlas Desenlatadas queremos conversar con personas sencillas que han enfrentado de manera extraordinaria desafíos difíciles. Por eso, en esta entrevista el denominador común va a ser la fe inquebrantable. Tanto Isaías como David, ambos a temprana edad, allí la adolescencia o primeros años de la juventud, ambos perdieron a sus respectivos papás. Y vamos a escuchar desde sus palabras cómo fue ese capítulo doloroso y de qué manera la fe ocupó un lugar vital. Bueno, muy bienvenidos David e Isaías, qué lindo poder conversar en este tiempo juntos. Bueno, la temática es poder escucharlos desde sus propias voces, cómo ha sido transitar la pérdida de sus padres en edades tempranas como la adolescencia, la juventud, y cómo fue la fe, algo que los ayudó a sostenerse. Así que en tu caso, Isaías, fue una pérdida abrupta debido a que en un accidente laboral tu papá fallece, y en el tuyo, David, fue una desgastante enfermedad, o sea, una despedida lenta, ¿no? Pero ¿cuál fue la reacción inicial al enterarse de la noticia y cómo ha ido cambiando ese sentimiento con el tiempo? Bueno, Seba, en mi caso yo tenía 17 años, estaba en el colegio cursando cuando me llegó la noticia de que estaban viniendo familiares a retirarme. Y bueno, llega mi mamá, estábamos con mi hermana en la oficina del director, recuerdo, en el colegio, y ahí es cuando nos da la noticia que mi papá había fallecido en un accidente laboral. Todavía no nos habían dado muchos detalles, pero yo recuerdo que la primera emoción quizás fue como de encierro, de dureza, de negación, de mantener la postura, de no querer quebrantarme ante lo sucedido, diferente a lo que mi mamá y mi hermana estaban viviendo en ese momento, ¿no? Quizás el hecho de asumir como ese rol de hombre también fue en las semanas siguientes, como el hecho de, bueno, ahora quizás tenés el rol de ser el hombre de la casa, mantenete firme. Pero bueno, al pasar las semanas, quizás ya me fui dando más lugar al hecho de participar de ese duelo, que era necesario, era un poco lo que mis amigos, la gente que me rodeaba me recalcaba o me enfatizaba. Pero bueno, creo que lo fui trabajando de a poco de esa manera, el tema emocional. ¿En tu caso, David? Bueno, fue un proceso que al principio era, bueno, vamos a orar entonces. Y después era, está más grave. Y bueno, vamos a orar más, siempre con una esperanza de que haya un milagro, se sane, vuelva todo a la normalidad. Y bueno, desgastante, ya en los últimos momentos también mucho más desgastante, porque era luchar por la vida, y mi papá siempre con su forma de ser, aferrándose a la vida también. Pero también con la esperanza de que, si me voy en paz, me voy bien con mi familia, con mis cosas ordenadas, bien con el Señor. Entonces, también ese proceso de que, bueno, está empeorando y no sé si hoy voy al hospital, me siento muy mal, no sé si vuelvo, bueno, oramos, nos despedimos, volvía, gloria a Dios, tenemos más tiempo, pero así fue. Eso también como que nos fue concientizando de lo que se estaba viniendo. Claro, les dio tiempo a una despedida gradual, ir asimilando, ¿no? Y obviamente me imagino como un shock, ¿no? En un primer momento, ir asimilando ese ingreso al duelo, ¿no? Si tuvieran que dibujarnos una imagen, ¿no? Un cuadro para que nosotros comprendamos quiénes eran sus papás,
¿no? ¿Qué recuerdos tienen de sus papás? Cuenten como en un hecho, algo que haya quedado en su memoria, un recuerdo que hicieron con ellos, que los marcó, ¿no? Algo que pudiéramos nosotros comprender quiénes son ellos para ustedes. Bueno, en mi caso yo creo que siempre el deporte, la música estuvo muy influenciado por mi papá. Entonces yo creo que una escena que tengo marcada para toda la vida es haber ido a la cancha con él, ¿no? Justo teníamos la posibilidad de que Boca venía a jugar acá en nuestra ciudad, en Posadas. Y bueno, Argentinos Junior, perdón, pero bueno, estaba uno de los jugadores que siempre marcó en la historia de Boca. Entonces, el haber ido con él a la cancha, habíamos ido a muchas canchas, ¿no? Pero especialmente ese día yo lo recuerdo como con mucha gratificación. Y bueno, creo que marca eso, ¿no? El hecho de haberme acompañado, de haberme influenciado en el deporte, en la música, cosas que quizás él no pudo lograr como le hubiese gustado, pero que en mí desde chico fue intencional de que se forme en mí. Y hoy lo puedo ver como concretado gracias a él. Wow, qué buena memoria ahí, sí. Clara, ¿no? Y yo tengo varias. Y me voy a quedar con ese tiempo en la que mi papá me llevaba a la escuela de música. Me traía... nos acompañaba a mí y a mis hermanos en auto. Y pasó hace poco que mi mamá me contó que mi hermanito más chico, que está todavía en esta de ir y venir en sus clases, lo que sea, porque empezó clases de básquet y como que tenía que ir en colectivo y todo el trijimaneje ahí, y como que se le vino el recuerdo de cuando mi papá nos llevaba a todas esas actividades. Entonces como que tengo ese recuerdo de todos esos momentos, entre otros. Wow, qué valioso, ¿no? Momentos así o eventuales o del día a día, pero que estaban ahí presentes, ¿no? Sí. Ahora, hay un momento en donde dicen, bueno, acá lo extraño, o sea, o en esta situación, se hace notable la ausencia. ¿Identifican así algo puntual actualmente, no? Bueno, yo creo que en los momentos de logro de objetivos, de metas, son los momentos donde por ahí decís, me gustaría que esté mi viejo. Creo que son esos momentos tanto familiares como académicos, como, no sé, profesionales, de familia, que vos decís, qué lindo hubiese sido que él esté y que vea lo que estoy cumpliendo, ¿no? O lo que él quizás tanto anheló para mi vida. Creo que eso. Claro. Bueno, algo parecido. Y también mi papá iba siempre temprano en la mañana al trabajo, entonces nos despedíamos ahí y volvía más o menos para las 2 de la tarde. Entonces lo volvíamos a ver ahí. Y como que ya no está en esos momentos. Así, de despedida, de saludo. Qué tremendo, ¿no? Qué valioso. Porque nosotros por ahí como hombres, ¿no? Se nos hace difícil expresar, ¿no? Como que tenemos un chip en donde expresar este tipo de realidades, de vivencia nos cuesta, ¿no? Entonces, creo que su expresión, lo que ustedes plantean desde su vivencia, es muy enriquecedor, ¿no? Ahora, en medio ya del proceso de la pérdida, del duelo, ese caminar, ir asimilando la realidad o la nueva etapa personal, familiar, ¿hubo algún momento difícil de manejar en donde se puso todo muy cuesta arriba desde su perspectiva? Bueno, cuando en estos momentos donde él como que empeoraba, era como ese momento de angustia, como que, uy, ¿qué hacemos? Eran dolores que se le venían y bueno, y vamos al hospital, vamos a ver qué pasa. Y ese momento eran momentos casi de despedida, porque eran mucho dolor. Bueno, vas al hospital y nosotros en casa esperando a ver qué resultado da, si vuelve. Entonces esos momentos así eran tensos. Claro, claro. Y después en la despedida estuvimos, cuando ya pasó, cuando él ya se fue, estuvimos muy acompañados. Así que el proceso anterior fue el más difícil.
Bueno, en mi caso, a diferencia de David, como fue algo del momento, obviamente no tuvimos la posibilidad de despedirnos de él, pero ya veníamos en meses difíciles porque mi abuela, la mamá de mi papá, estaba con problemas de salud. Entonces, obviamente uno no quiere que suceda algo, pero de cierta manera esperábamos de que si se daba una cuestión así, iba a ser con ella. Y primero fallece mi papá y meses después fallece mi abuela. Entonces fue un año trágico, ¿no? Claro. Un año de procesos difíciles. Creo que el desafío ahí estuvo en ordenarnos como familia, ordenarnos en prioridades, ordenarnos en acompañarnos, ordenarnos en los proyectos que teníamos, porque yo estaba terminando también la secundaria y tenía proyectado irme a vivir a Córdoba, a otra provincia, y estudiar la misma carrera. Pero suceden estas cosas y de cierta manera, sobrenaturalmente también. En mi caso, por ejemplo, se cae el contacto de la persona que nos iba a dar el alojamiento allá en Córdoba. Entonces yo entiendo de cierta manera que era importante quedarme con mi familia, estudiar la misma carrera pero acá en Posadas. Entonces creo que el desafío fue cómo salimos o encaminamos o mantenemos la dirección de nuestra vida, de todo lo que tenemos, aún en esta situación y para lo que sigue. Claro, y mirá, es curioso porque ambos tienen que asumir un nuevo rol en la casa y ambos son hermanos mayores, ¿no? Sí. Y por ahí esto da pie a esta perspectiva, ¿no? De cómo creen que esta experiencia, esta vivencia, los ha moldeado como persona al día de hoy. O sea, ¿qué efecto tuvo todo lo que sucedió con los hombres que hoy son en su proyecto de vida, ¿no? Bueno, en lo personal, creo que pensando a mi padre, creo que esta palabra de honrar a tu padre y a tu madre, primero que nada como hijo, cobra mucho sentido, ¿no? Hay cosas que vos, lastimosamente uno aprende así a veces, ¿no? Por eso cuando tiene la posibilidad de decirle a otra persona, disfruta a tus papás, honralos, agasajalos o valoralos, Claro. es cierto. O sea, yo creo que eso de valorar lo que hacían, el esfuerzo que tenían todos los días, en, como decía David, en levantarse, en acompañarte, y después en otras cosas que quizá uno no los ve, y también cosas que ellos pasaron, ¿no? Por ahí como compartía el deseo de que nosotros vivamos cosas que quizás ellos no pudieron, ¿no? Entonces como hijo eso, y después como hombre, el hecho de bueno, empezar a tomar el rol o de empezar a sentirte también de otra manera, ver el valor que vos tenés o cómo se empieza a gestar algo en vos para el día de mañana decir, tengo un modelo de las cosas que me gustaría seguir y de aquellas cosas que quizás prefiero no imitarlas o hacerlas de manera distinta. Creo que en ese sentido también. Está bueno. En mi casa, mi papá se sentaba como a la punta de la mesa y bueno, entonces como en una cosa así de entender cómo está la situación en casa, me empecé a sentar yo ahí, sí, como, pero por una cosa así de el primogénito. Pero bueno, en cierto sentido, mis hermanos y yo ya éramos más o menos grandes, entonces como que estábamos manejándonos solos, más o menos. Entonces no hubo como que tomar un lugar, sino que seguíamos siendo nosotros. Nos tuvimos que repartir tareas, obviamente responsabilidades, pero nos seguíamos sintiendo en el mismo rol. Mi mamá siendo mamá y nosotros siendo hijos. Eso fue bueno también. No quedó como un vacío, sino que como que hubo cosas delegadas. Así que positiva la experiencia desde ese lado. Después de que pasó todo, yo empecé a incentivar un poco vamos a salir a hacer cosas. Fuimos, que mi mamá nunca se hubiera animado a hacer, fuimos a andar en kayak. Claro. Y bueno, para ella fue toda una experiencia también. Así que bueno, en ese sentido, así fue como vivimos después. Muy bueno, ¿no? Muy claro, ¿no? Cómo tuvieron que ahí ir transformándose en los que, bueno, guían, acompañan a la nueva realidad de la familia, ¿no? Ahora, hablando sobre el papel que ocupó la fe, ¿no? ¿Cómo ha cambiado
su relación con Dios después de la pérdida de sus padres? Bueno, yo en mi caso siempre mi papá fue como... Yo vengo de una familia cristiana desde chico. Tuve la posibilidad de que ellos hayan sido pastores también. Entonces yo crecí viendo a mis padres orando, a mis padres recibiendo gente para la célula, grupo pequeño, compartiendo la palabra, bendiciendo. Entonces siempre estuve rodeado de esa creencia o fe. Entonces, a partir de que mi papá fallece, yo tenía un modelo que quedó vacante, ¿no? Entonces, recurrí a un líder, ¿no? Que en este caso se llamaba Edgar, con el cual yo pude quizás encontrar una persona en la cual poder confiar o tener un modelo, ¿no? Era una relación distinta, obviamente, a la que uno tiene con un papá, ¿no? Después, este líder también... No, obviamente no es casualidad, sino a propósito fallece y bueno, en mi caso pude encontrar en vos, Seba, esa persona que sea amigo, que sea líder, que sea referente, pero Dios fue dando en cada momento a alguien que cumpla como ese rol o que pueda ocupar quizás un poco, ¿no? Claro. Ese lugar que dejó mi papá, ¿no? Pero la fe fue fundamental, o sea, estuvimos rodeados desde el primer momento por amigos, familia, iglesia, que nos apoyó de alguna que otra manera y nos permitió, de cierta manera, descansar en que todo ocurre por algo, ¿no? Claro. Sí. Muy bueno, muy bueno. En tu caso, David. Cuando estábamos en ese proceso, nosotros vivíamos orando y teniendo la esperanza de que algo podía pasar, podía ser un milagro, pero también vinieron palabras de aliento en el consuelo, ¿sí? Entonces, nosotros, con mi familia y yo personalmente, también dependimos mucho del consuelo de Dios en ese tiempo. Sí, mi papá creo que fue un hombre de fe y en muchas cosas yo lo tengo de ejemplo, así que la relación con Dios se fue fortaleciendo día a día. Wow, wow. Qué tremendo, porque muchas veces la gente tiende a pensar en la fe como una especie de control remoto que me evita un problema. Pero lo que ustedes plantean, o sea, de su experiencia, es como la fe, como un aliento para transitar la angustia, la dificultad. Entonces, esto es muy importante, yo quiero como subrayarlo, ¿no? Porque es una manera de ver a Dios en donde en la tormenta Él se va revelando, acercando. Sí, aparte de la pérdida de un familiar o la pérdida de los padres, es un momento que todos vamos a vivir, entonces Dios es parte de eso y podía pasar el milagro y gloria a Dios si pasaba, pero más en el futuro íbamos a volver a pasar por eso, o sea, en algún momento nos vamos, entonces la fe actuó de esa forma también, en el consuelo. Dios nos trajo consuelo a mí y a mi familia, y también ya estábamos mentalizados en eso, de que en algún momento iba a pasar, que podía ser pronto, entonces también nunca hubo un reclamo a Dios de por qué se fue ni nada, simplemente, me pasó esto, necesito de Dios. Sí, son momentos, creo que la fe te permite en ese tipo de momentos donde uno se hace muchas preguntas o quizás reclamos, puede llegar a reclamar a Dios. La fe te permite descansar sabiendo de que Él tiene el control. Yo recuerdo puntualmente de que momentos antes de que entrar en esa dirección, que el director charlara con nosotros y le estemos esperando a mis familiares para que nos comuniquen la noticia, sobrenaturalmente, no sé cómo, pero sentía que algo por dentro me estaba fortaleciendo previo a recibir esa noticia. Wow. Mi hermana estaba en otra situación, me acuerdo que estaba un poco más conmovida y todavía no habíamos recibido la noticia, pero yo era algo como sobrenatural, ¿no? El hecho de ya Dios sabía de qué manera tratar con nosotros en el antes, en el durante y en el después. Y es curioso, ¿no? Porque Dios se revela a la humanidad, a la creación, como Padre. Y poder escuchar sus historias,
caminar en este asunto, creo que de alguna manera va permitiendo esa revelación de Dios a sus vidas, ¿no? Y es muy valioso, ¿no? ¿Hubo algún pasaje de la Biblia, una oración, una creencia específica que ustedes en el transitar, no capaz en el momento de la noticia, pero ya luego vieron que se habla de un shock, cuando me entero de la pérdida entro en un shock? Luego hay todo un proceso, un recorrido, ¿no? Hasta aceptar la nueva realidad. Más en ese transitar por ahí, el salmista dice, en el valle de sombra, de muerte, o sea, de la angustia emocional, la dificultad. ¿Hubo algo a lo que ustedes recurrieron, así práctico, que puedan identificar? Bueno, en mi caso, la palabra que está en Romanos 8:28, que dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Creo que es una palabra que tomó vida o la pude vivenciar, no solamente en lo personal, sino como familia, de cómo Dios, aún en momentos difíciles o de llanto, de valle de sombra, como decías vos, puede mostrar su voluntad buena, agradable y perfecta, ¿no? Uno puede decir, acá solamente hay cosas negativas, de esto solamente sale, ¿qué puede salir de positivo, no? Pero no solamente en lo emocional, en mi caso, como fue un accidente laboral, el de mi papá, en el que estuvo involucrado un chofer de colectivo, vos podés decir, bueno, puedo dar lugar al odio, al rencor, claro, a la venganza. No, sentís el amor de Dios, sentís la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sentís y ves cómo las cosas se acomodan, ¿no? Nosotros, si bien tuvimos que entrar en juicio, ¿no? Porque son cuestiones más legales, burocráticas, pudimos ver cómo Dios nos bendijo económicamente y a raíz de eso poder cumplir sueños como familia, poder ver cómo se abren puertas ministeriales, que son cosas que solamente si lo ves con ojos espirituales la entendés, ¿no? Claro. Humanamente quizás va por otro lado, pero ahí es donde pudimos experimentar el cómo a raíz de esto aún así las cosas obran para bien. O sea, en medio de la oscuridad había un pasaje que te decía, va a estar todo bien, sí, ¿no? confía. Después lo ves. Uh-huh. En ese momento es solo un pasaje de la Biblia, pero ahí está la fe, la confianza en que esa es una verdad de Dios, ¿no? Sí. Qué maravillosa. Luego la revelación del capítulo posterior, ¿no? Sí. Pero ahí pudiste sostenerte en ese pasaje. Sí, y no son momentos quizás para replantearse o hacer preguntas o cuestionarse, ¿no? Son momentos donde lo más aconsejable es descansar, confiar y no esperar quizás una respuesta instantánea. Puede que Dios te responda al día siguiente, puede que Dios te responda a las semanas, puede que encuentres una respuesta después de años, ¿no? Claro. Pero eso ya no nos compete a nosotros, sino el hecho de poder transitarlo de la manera más sana posible. Te voy a robar el versículo, porque no lo tenía, porque fueron cosas que se dieron solas. El hecho de que, por ejemplo, hubieron cosas que cambiaron para bien, para positivo, pero no porque la persona que estaba hacía mal, sino que nos dimos cuenta de cosas, empezamos a valorar más a mi mamá, por ejemplo. Entonces, varias cosas así que cambiaron para bien. O sea, que a raíz de todo lo que vivenciamos, aprendimos cosas y nuestra forma de ser cambió para bien. Wow, tal cual, porque yo creo, ya en el capítulo que vendrá por delante de ustedes ser padres, toda esta situación que han vivido como hijos, ¿no? Va a darles un bagaje de recursos, de disfrutar el momento. Creo que es muy, muy valioso lo que cuentan, ¿no? Y además, agrego también que esto era más por parte de mi papá. Una preocupación que él tenía era qué van a hacer de mis hijos, qué va a ser de mi esposa, como que dependen mucho de mí. Pero también en ese tiempo yo sé que él aprendió a soltar eso y dejar en manos de Dios. Aprendió a depender de Él y de tener confianza de que íbamos a estar en sus manos. Yo también como que decía, bueno, tenemos un poquito de fe, a mí. Pero bien igual, porque Dios realmente nos ha consolado y nos sostuvo de su mano, ¿sí?
hoy yo, después de eso, me recibí, tengo mi carrera, mis proyectos, mis hermanos también están en ese proceso, estudiando y así. Muy bueno, muy bueno. Qué valioso, ¿no? Y por ahí ya lo dijeron, pero puntualmente solo para dar la posibilidad si hubo algo, ¿no? En donde se enojaron con Dios, se frustraron en la fe. ¿Hubo algún momento así en donde trastabilló su confianza en Dios que puedan identificar? Yo creo que no, porque fue un proceso muy acompañado. La iglesia tuvo mucho que ver en esto, de que en acompañamiento en oración, en charlas, en visitas, entonces estaba muy presente. Dios estuvo presente en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos de dolor, y en Él después también, así que yo no identifico un momento en el que me haya enojado con Dios ni nada, sino que fue un proceso que lo pudimos vivir bien. Pero creo que es un complemento, ¿no? Tanto lo externo como que otros hacen en favor de la familia que está en duelo o aquel que está en el duelo, pero también es valiosa la interpretación que ustedes le dieron, ¿no? Decidieron aferrarse a una fe inquebrantable, ¿no? Es decir, voy a confiar en Dios, voy a caminar con Dios en medio de esta situación, ¿no? Sí, yo creo que se dan situaciones incómodas familiares porque falta alguien en la mesa, ¿viste? Falta alguien en las fiestas, falta alguien con el cual compartir tu día a día. Entonces, eso nuevo es todos aprendiendo, ¿viste? Y a veces claro, quizás se dan situaciones económicas incómodas, de trato, ¿viste? Y cómo va a ser la relación ahora con mi hermana, ¿viste? Yo ocuparé ese lugar, quizás puede que en mi experiencia haya querido o inconscientemente actuar de cierta manera como lo hacía él, ¿no? Claro. Pero todo se aprende, ¿no? Todo se aprende, Dios también va sanando y enseñándote. Y como decía David, yo adhiero también, la iglesia, los amigos, es fundamental para que quizás uno tiene la iniciativa de decir, bueno, no voy a enojarme, voy a descansar, pero inconscientemente puede que se ponga en ese lugar. Pero es muy valioso eso, y en lo personal también creo que nunca estuve en un lugar de cuestionamiento hacia Dios, hacia la situación, sino el hecho de poder decir, bueno, es algo que ya pasó, no se puede cambiar, sino que es lo importante ahora, cómo lo transito, con qué enfoque quiero seguir hacia adelante. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo lo recuerdan hoy en día? Ya han pasado el capítulo del valle de sombra, de muerte, de la angustia, pero hoy en día, ¿qué les queda en el recuerdo de cara a lo que viene por delante? Voy a contar una anécdota, que habíamos ido, en todo este proceso de enfermedad de mi papá, habíamos ido al cine. Fuimos al cine, fuimos a ver El Hombre Araña, una película que en ese momento estaba muy en furor, muy tendencia. Fuimos con todos mis hermanos. Cuestión de que en la película pasaban cosas, la gente gritaba de emoción, así qué sé yo. Y bueno, miramos la película, todo bien, volvimos. Y charlando sobre la película, mi papá dijo, la gente gritaba y yo no entendía nada, pero gritaba igual. Y bueno, claro, una película que si la ves así nomás, no entendés, pero como que era una montaña rusa y mi papá. Bueno, entonces, no sé, esos momentos así que mi papá como que se unía a la diversión, lo recuerdo mucho así, con mucho humor, me acuerdo de sus chistes, de su forma de ser. No sé, con él y con mis tíos también es así, es como que viene de familia. Entonces, como que todo es divertido con ellos. Está bueno, ¿no? Me imagino como una intensa sensación, un intenso deseo por la vida, ¿no? Qué memorable, ¿no? En tu caso, Isa. Bueno, también veo mucha influencia en lo que es vivir la vida de manera apasionada, disfrutarla. Él nos inculcaba mucho el hecho también de poder estudiar, educarnos,
Entonces son cuestiones que quizás, como lo mencionaba anteriormente, uno en ese momento no lo valora o no lo ve de la manera que ahora uno lo ve. Claro. Entonces, pero yo también lo recuerdo así, con mucho humor, con mucho carisma, siempre enfatizando el crecimiento de manera integral, tanto en mi hermana como en mi vida y también en la familia, ¿no? Nunca faltaba esas experiencias de jugar al fútbol en la calle cuando llovía, de ir quizás a, no sé, un concierto, un viaje, un partido de fútbol, salir a pasear, ir al cine también, como comentaba David. Entonces creo que gran parte de lo que hoy puedo transmitir yo con mis amigos, con la gente que me rodea, es gracias a él. Hay algo que pasó en casa, que es que mi papá siempre armaba él los mates en casa, ¿sí? Mi mamá no era de tomar mates, pero sí de compartir. Nosotros lo mismo, no armábamos mate. Mi papá siempre estaba en esa. Cuando ya no estuvo más, quedó el mate vacío. ¿Quién lo va a armar? Y bueno, entonces entre mis hermanos, mi mamá no tanto, pero entre mis hermanos fue como, bueno, aprender a armar la montañita, elegir la hierba, todo ese proceso lo tuvimos que aprender y quedó ese legado, sí. Sí, hay chistes, hay hábitos que se mantienen muy bien. Wow, muy bueno. Ya para cerrar por ahí, me gustaría, si hay un chico o una chica que se identifica con esta situación, está en medio de, ¿qué le dirías? Que no fuera una prédica, pero ¿qué le dirías de desenlatado? O sea, del corazón al corazón de aquel que está en medio de una situación como la que atravesaron. Yo diría que todos pasamos procesos en la vida, todos perdemos a alguien, y uno por creer en Dios, por ser hijo de Dios o ir a la iglesia, nos zafa de eso. O sea, todas las pruebas las pasamos igual, y Jesús prometió que iba a estar presente en las pruebas, que Él venció al mundo, que Él iba a estar con nosotros. Así que yo no veo a Dios como una lámpara, un genio mágico que te cumple los deseos, sino que te ayuda. En este momento, mi papá pasaba su propio proceso con Dios, que capaz era decir, Dios, saname, o capaz era, Dios, ¿qué me falta hacer para vivir bien? No sé. Pero nuestro proceso era acompañar y depender más de Dios. Entonces le diría que aprenda a depender de Dios, que muchas cosas van a pasar y no la va a no pasar porque Dios, sino que Dios va a estar presente con él. Claro. Bueno, y quizás más de un lado emocional o humano, si se quiere, el hecho de disfrutarlos, aprender a tomar lo bueno y quizás eso que no te gusta o que tanto te enoja de ellos o que no entiendas porque sos hijo y porque ellos son padres, dejarlo a un lado, ¿no? Es como, tomo lo bueno, desecho lo malo, lo honro porque es mi padre, ¿no? O puede ser una madre también, ¿no? Y aprendo a disfrutar, a valorar, porque en algún momento yo también voy a estar en su lugar, ¿no? Y son situaciones, como decía David, que todos las pasamos. Entonces, aprender a verlo de esa manera, y eso creo que también va moldeando tu corazón, va moldeando tu carácter. A veces vemos tantas cosas, vemos solamente lo negativo, ¿viste? Lo positivo lo dejamos de lado y nos centramos en que, yo no quiero ser como él. Y uno termina siendo a veces como él, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener un corazón agradecido, de poder valorar el esfuerzo que hacen, de entender de que si hay cosas que les cuestan o no les sale, es porque ellos también tienen una historia, también tienen un trasfondo como nosotros lo tenemos. Entonces, bueno, tener como esa mirada o ese enfoque sano de las cosas. Como que de alguna manera lo peor que puede quedar es una mala interpretación tanto de la vida de aquel que falleció o de la situación, ¿no? Y confiar en que Dios fue haciendo su obra y poder quedarme con la posibilidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver eso con honrar también, porque una manera es
tomar lo mejor y decir, esto debe seguir perpetuándose en la familia. Esto debe perpetuarse en mis hijos, no sé, el esfuerzo, la dedicación, la presencialidad. Desecho lo que no anduvo y me quedo con lo bueno. Es una manera de perpetuar esa memoria, ¿no? Que un día los nietos de ustedes sepan que hubo uno atrás, que fue el papá de ustedes, que dejó en alto esto, ¿no? Así que creo que sí, es una manera muy, muy valiosa de proyectar o manejar acciones concretas para lo que viene por delante. Vos sabés que en las últimas semanas a mi papá se le ocurre que teníamos que tener un perro. Sí, y justo un tío, su perrita había tenido unos cachorros, tráeme uno. Entonces iba a ser 2 semanas antes de que él falleciera, cayó esta perrita. Y mi papá dijo, nos sentó un día y dijimos, ¿cuándo? Chicos, vamos a buscar nombre para perros. Empezamos a tirar así en la mesa mientras almorzábamos y ya veíamos lo que se venía. Y bueno, y él eligió el nombre Bendy. Mirá. Por bendición. Claro. Entonces, el nombre perfecto era. Y bueno, vino la perrita y en ese momento en el que ese fue, la perrita, como su forma de jugar y todo eso, fue también parte del consuelo. Claro. Y vos sabés que hoy en día, viste que uno le dice a los perros, como que tiene que criarlos bien, que no se suban a la mesa, a la cama, que no ladren, qué sé yo, esas cosas. Y bueno, y nosotros no pudimos criarle así porque necesitábamos tanto un consuelo, alguien que nos abrace, que duerma con nosotros, que ella es una perrita terrible ahora. Se aprovechó de toda la situación para ser mimada. Sí, malcriadísima Si ahora. el nombre no la podés retar o maldecir a la bendición. Ajá, claro. Así que, Yo tengo una rapidita, más cortita, ya que con todo me acordé. Es loco cómo Dios opera aún en la vida de la persona, ¿no? Vos te quedás pensando, me hubiese gustado decirle esto, o en mi caso, no sé, despedirme. Pero en el post fallecimiento de mi papá, charlando con distintas personas de distintos sectores que lo vinculaban a él, deporte, iglesia, había un factor en común que ellos nos decían de que las últimas veces que lo vieron feliz, agradecido y en un tono de despedida. Wow. Eso es muy loco, porque nosotros escuchábamos y podíamos decir, o sea, él quizás sabía que llegó su tiempo, quizás sabía, participaba con sus compañeros de la secundaria de un grupo de oración y él era como el líder o compartía. Y en las últimas reuniones llegó y dijo como, siento que había terminado su trabajo ahí y que le daba la posibilidad que otros sigan, ¿no? Wow. Y otros lugares también así como que lo habían visto como en formato de despedida, ¿no? Pero bueno, qué loco pensar en que Dios también tiene el control de todo y que también cómo va operando en la vida de cada persona aún antes de que pase eso. Bueno, yo quisiera, si hay alguien que se identifica en medio de esta situación, simplemente darte ánimo, porque dice la palabra de Dios que está cercano Dios al corazón quebrantado. Y de alguna manera es en medio de la pérdida, del quebranto, en donde puedo dar lugar, como es el testimonio de David e Isaías, de una revelación de lo eterno, de Dios al lado nuestro caminando, al lado tuyo, ¿no? Así que muchas gracias por este tiempo, por este espacio en donde accedieron a conversar de corazón a corazón. Si no quieres quedar sin